Yo soy muy consciente de dónde lo he dicho y soy una persona que cuida mucho las palabras que usa. Yo he hablado del decrecimiento de la esfera material de la economía y he dicho energía, materiales, agua, eso es lo que sí o sí va a decrecer. Yo no estoy hablando, y lo he especificado también, de un proyecto ético y político que algunas personas plantean de decrecimiento al que se podría responder: decrezcan ustedes, y al que en mi propio país, que no todo el mundo es rico y hay mucha pobreza y mucha precariedad, diría la gente: decrezca usted, obviamente, ¿no? Supongo que aquí también hay enormes diferencias sociales y habría bastante gente que en el plano individual tendría que decrecer mucho, ¿no? Quiero decir con esto que de lo que estoy hablando es del contexto material en el que sí o sí se desenvuelve la vida en común. La economía globalizada va a funcionar con menos petróleo y de peor calidad, con menos minerales, con menos agua, con menos territorio fértil. No es una opción. Y no hablar y no plantear el contexto de decrecimiento deja precisamente a las sociedades del sur en una situación de profunda vulnerabilidad, porque se celebra alegremente en algunos lugares el aumento de la extracción de litio porque va a presentar una base de ingresos, mientras en los países europeos se está pensando en una transición energética que pasa por depredar el litio de los países del sur. Los países enriquecidos, los sectores económicos y las élites económicas no están pensando en que todas las personas accedan a energías que les permitan mantener su vida. Están pensando en enriquecerse y extraerán el litio y volverán a plantear dinámicas extractivistas y coloniales como las de hace 500 años. No están pensando en una transición energética para la gente que vive en las zonas de extracción de litio. Están pensando en cómo se lo llevan y cómo se asegura esa dinámica. Quiero decir con esto que precisamente en los lugares en donde está la gente más empobrecida hay que pensar más en la situación de decrecimiento material, porque van a ser los sectores más arrasados, más empobrecidos, más violentados, donde más va a haber que plantear autodefensa. El año pasado tuve la suerte de estar en el Congreso de Ecología Política Latinoamericano que se hizo en México. Pasé por todas las mesas redondas que pude, donde se plantearon problemas de corte socioambiental, ecológico, distributivo en toda América Latina, y todas las mesas terminaron igual. ¿Cómo nos vamos a defender de la transición energética de los ricos? En mi propio país, con las zonas rurales, pasa lo mismo. Hay una dinámica de depredación. Se nombran las zonas rurales como la España vacía, como se enunció vacío el territorio de los países, los territorios de Ave Ayala. Y se habla de las nuevas energías como se nombró la Nueva Granada, la Nueva España, la Nueva no sé qué, en los procesos colonizadores. Es un proceso que no acaba, es una estrategia que se repite una y otra vez en los mismos lugares. Por tanto, no mirar la idea del decrecimiento material, si quieren llámenle contracción material, si crea menos problema, pero no mirar eso no resuelve el problema del saqueo, no resuelve la dinámica de extractivismo, ¿no? No estamos hablando, yo no hablo de un proyecto político basado en la autosimplicidad voluntaria, con una cosa muy naif, en donde de repente decimos apretémonos todos el cinturón. El decrecimiento ya está funcionando. El decrecimiento, según el mercado, funciona de una forma muy sencilla. Si tú tienes dinero para pagar lo que deseas, lo tienes, y si no tienes dinero, te quedas sin ello, aunque sea el agua, la energía, los minerales, los alimentos, todo, te despojan de todo. Y es un decrecimiento que está siendo gestionado de forma fascista. ¿Por qué Donald Trump va a pedirle la mitad de los minerales a Ucrania para prometerle a Zelensky que intercederá para que su amigo, por otro lado, también fascista, Putin, deje de bombardear? ¿O por qué Donald Trump piensa en el agua de Canadá o en los minerales de Groenlandia o en el petróleo de Venezuela? Porque son profundamente conscientes de la situación que hay. Y lo que se está produciendo es el blindaje de las élites, blindaje económico, político y militar. Es un conflicto de clase brutal, de dinámica de clase enriquecida con las relaciones de producción, las relaciones con la tierra. Es decir, yo no me atrevería
no tendría valor ni moralidad ninguna y no tendría una dimensión de clase si yo viniera a un territorio que está saqueado y estuviera hablando del decrecimiento como un proceso de decir, aguántense un té. No me atrevería, no tengo moral para poder plantear eso, pero sí me veo obligada a decir que lo que está pasando en Europa y el proyecto de la Unión Europea y el de Estados Unidos de transición verde es un proyecto de capitalismo verde colonial que aspira a seguir con las mismas dinámicas dentro del territorio del Estado español, dentro de Europa y también en el resto de los países que históricamente fueron tratados como si fueran minas y vertederos al servicio de las élites. Y por eso creo que es importante hablar de decrecimiento, ¿no? No es el decrecimiento de la vara de medir del dinero, es el decrecimiento material. Y claro que le da alergia al capital hablar de decrecimiento, porque el capital se basa en la maximización del beneficio, ¿no? Puede que la maximización del beneficio directamente cada vez favorezca a menos personas. Es decir, estamos ante un conflicto de clase de unas dimensiones brutales, ante una revuelta y una guerra de los gobiernos contra sus pueblos, de las élites contra el conjunto de la vida, que afecta obviamente de forma muy asimétrica en función de la clase, en función de que seas un pueblo originario o no lo seas, en función de que no tengas la piel blanca, en función de que seas mujer o seas una persona disidente. Por supuesto que todos esos mapas de opresiones se interconectan, pero de verdad, porque no guste la palabra, busquen otra, pero no dejen de pensar que vamos a vivir con menos energía, menos minerales y menos recursos de la tierra globalmente, y que en este momento hay gente que está pensando cómo seguir apoderándose de todo. Y ese todo es lo que necesitamos para seguir sosteniendo la vida, ¿no?